Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. El día de hoy una noticia, el lunes, una noticia que pone a temblar a todos los prianistas este 12 de enero. Y es que, amigas y amigos, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum acaba de dar el golpe mortal. Acaba de anunciar una noticia que pone a temblar a tanto delincuente, a tanto mañoso, que ha traicionado al pueblo de México y que se ha enriquecido a través de la vía plurinominal, a través de los partidos políticos y a través del sistema político mexicano que ya está literalmente en las últimas. Hoy, amigas y amigos, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum le da la última estocada a los prianistas delincuentes que ya no saben ni qué hacer para tratar de mantener sus privilegios, para tratar de mantener sus ganancias, su cochupo. Hoy lo están perdiendo y se sienten temblorosos, se sienten asustados. Y cómo no, si nunca han trabajado, si nunca han hecho nada más que vivir del pueblo y llenarse los bolsillos de las y los mexicanos. Arrancamos con esta información. Muchísimas gracias a todos los que ya están viendo este video. Y vamos a arrancar con esta noticia que tiene temblando a los prianistas. Y es que el día de hoy nuestra presidenta ya anunció que se reunirá el miércoles con la Comisión de Reforma Electoral. Esta reforma de gran calado que tiene varios ejes. El principal, que las elecciones sean más baratas y confiables. Que los partidos políticos ya no tengan esa millonada. Que se reduzca su presupuesto para las elecciones. Y que se modifique el sistema electoral, en este caso la representación proporcional, llamados plurinominales, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores. Porque todos sabemos que muchas veces los pluris pues no sirven para 3 cacahuates. Al contrario, solamente estamos manteniendo a una cúpula desgastada, una cúpula corrupta. Ahí tenemos a Narquito Moreno, a Narco Cortés, a Lela Telles, bueno, a tantos y tantos políticos que han llegado a través de esa vía plurinominal porque no pueden ganar elecciones y porque el pueblo les da la espalda, pues son los partidos quienes los acomodan. ¿Ustedes creen que un Ricardo Anaya, que una Xóchitl Gálvez, que un Narquito Cortés, que una Mariana Gómez del Campo, que una Kenia López Rabadán realmente puedan ganar su elección y sean respaldadas por el pueblo? Pues por supuesto que no. El ejemplo claro es Lela Telles, o mejor dicho también Ricardo Anaya, que pues solamente son cuadros, que son cuotas políticas. Veamos lo que dijo nuestra presidenta el día de hoy: golpe a estos delincuentes usurpadores y el pueblo de México festeja. Veamos el video. Entiendo que vienen a entregarle la propuesta, el comité que había nombrado usted para elaborar la reforma en materia electoral. El miércoles es la reunión. Ajá. Y ahí pues ya vamos a tomar algunas decisiones que ya pues les informaremos. Hoy en la tarde estarían viniendo también legisladores a platicar con usted acerca de la recuerden agenda. Que tenemos una reunión normalmente los lunes para ver la agenda legislativa. Vienen los coordinadores parlamentarios de Morena, otras veces vienen los coordinadores de los partidos aliados y hablamos de las iniciativas que vamos a enviar o las iniciativas pendientes. De eso se trata. Entiendo que vienen a entregarle la propuesta. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Por supuesto, es un golpe muy duro para todos estos delincuentes. De hecho, el día de hoy, amigas y amigos, pues miren, ya se da el primer paso, y es que el INE, los consejeros del Instituto Nacional Electoral, ya presentaron su propuesta de reforma electoral que incluye planteamientos sobre el financiamiento a los partidos políticos y la sobrerepresentación legislativa. Esta noticia
se suma a lo que ya veníamos diciendo. Aquí tenemos el comunicado de el Instituto Nacional Electoral. Y lo que más llama la atención es que sí plantean, amigas y amigos, pues acabar con este modelo de plurinominales como lo conocemos. ¿Cuáles son las propuestas a destacar? Pues en primera, voto electrónico y nuevas modalidades. La elección al Poder Judicial. Se plantea separar temporalmente la elección judicial de los comicios ordinarios, algo que ya rechazó de manera tajante nuestra presidenta, porque además pues sería más dinero, más costoso el aparato electoral. Es mejor juntar a todos, Chin Marín, y ya quitarnos de cosas. Prohibir la participación de los partidos políticos en la promoción de candidaturas judiciales, calendario específico, campañas agosto-septiembre, en la fiscalización y la transparencia, el uso de inteligencia artificial para la fiscalización de recursos, la fiscalización de plataformas digitales, redes sociales e influencers. Esto, amigas y amigos, va a estar complejo porque ahí les va. Por ejemplo, nosotros que estamos difundiendo y estamos hablando sobre la transformación, pues ahora ya le van a querer cargar los videos que hagamos a candidatos. O por ejemplo, si nosotros hablamos de cómo van las elecciones a nivel nacional en el 2030, pues ahí pueden torcerse a quien sea la candidata. En ese caso no sabemos todavía, pero le pueden hacer un cargo y ahí sobrepasar el financiamiento del tope de campaña. También regularización de activos virtuales como las criptomonedas. En el tema de la inclusión y la accesibilidad, voto en prisión preventiva en todo el país, credencial para votar desde el extranjero con carácter permanente, acciones afirmativas para pueblos indígenas, afroamericanos, personas con discapacidad, inmigrantes. Y veamos este video, amigas y amigos, que nos habla de lo que se habló el día de hoy en esta reunión, donde también Ricardo Monreal rompe el silencio, da información rumbo a este miércoles, que ya es cuando le presentarán a nuestra presidenta este borrador de la reforma electoral. Veamos el video. 41 quedaron y se quedaron esas propuestas que hablan sobre financiamiento a partidos políticos, también la sobrerepresentación, la figura de los plurinominales fue defendida por los consejeros electorales, pero también pues se habló sobre el tema de la elección judicial, que no puede quedar en la misma fecha que elecciones de cargos públicos por la dinámica tan distinta que convergen en estas dos comicios. Y también pues en ese espacio de reunión en el que estuvo Pablo Gómez, presidente de la Comisión de la Reforma Electoral, así como 8 consejerías, pues se habló sobre la autonomía del Instituto Nacional Electoral, del presupuesto del propio órgano electoral, y en ese sentido decían los consejeros que hubiera una relación entre el Producto Interno Bruto y los recursos del INE, algo que para Pablo Gómez pues fue prácticamente descartado. Escuchemos lo que dijo. Los órganos administrativos no son eso, por más que se quiera, no sé, entender algo, pero deben tener plena independencia en sus resoluciones, deben ser imparciales, deben observar la legalidad y la certeza. Y bueno, también al respecto habla la consejera presidente del INE, en el que les pide pues respetar la autonomía del instituto y fortalecer la capacidad técnica, y así lo menciona. Creo que hay que fortalecer al Instituto Nacional Electoral en su autonomía, claro, en el respeto que se merece en el aspecto presupuestal. Es, por supuesto, una petición que hay que hacer, hay que fortalecerlo en su independencia, pero fundamentalmente hay que fortalecerlo en la capacidad técnica, y para eso los análisis hablan no siempre de disminuir.
Y también pues se habló sobre esta figura de representación plurinominal. Los consejeros sí están de acuerdo con que se prevalezca este tipo de figuras legislativas. Sin embargo, que la ciudadanía conozca de primera mano por qué diputado plurinominal estaría votando, es decir, un listados puros, como lo llaman. Esto fue lo que dice el consejero Quive Espadas. En la más estricta proporcionalidad en la elección de las cámaras, sean las cámaras locales, sea la Cámara de Diputados, sea el Senado de la República. Y en este mismo sentido, el de la certeza del ciudadano. Me parece crucial que cuando una ciudadana o un ciudadano emiten su voto, sepan exactamente cuáles van a ser las consecuencias de ese voto, a quién beneficia ese voto, quién resulta o resultaría electo con ese voto. Y bueno, Juan, finalmente el consejero Arturo Castillo también toma la palabra y dice que es necesario hacer elecciones confiables para la ciudadanía. Son el 76% de las 316 propuestas alcanzadas en una votación que se hizo por medios electrónicos. Ese es el reporte. Muchas gracias, Andrea Meraz. Pues ahí está, amigas y amigos, esta información. Y como les digo, Ricardo Monreal habló al respecto sobre la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que se reunió con los líderes de Morena en el Congreso para presentar las probables reformas. Veamos el video. Pues nos invitaron a la Comisión de la Reforma Electoral y estuvimos presentes. No hay ningún borrador todavía, no hay ningún proyecto, simplemente se nos platicó en términos generales de algunas de las probables reformas que se van a plantear, pero no queremos opinar hasta en tanto no tengamos el documento formal, que el miércoles tendremos reunión con la presidenta. Hoy en la tarde estaremos con ellos, pero solamente para ver lo de la agenda legislativa del próximo periodo, y el miércoles volveremos a reunirnos con la presidenta. Pero fue una reunión amable, productiva, que nos hizo favor de invitarnos la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Estuvieron todos los integrantes, presididas por Pablo Gómez y la Secretaria de Gobernación. ¿Y acudió Adán Augusto también? Sí, ahí viene. ¿Y sus aliados? No, nada más Adán Augusto sí estuvo. ¿Quién más estuvo? Todos. Rosa Isela, Pablo Gómez, Merino, a Lázaro Cárdenas, Estela Damián, todos estuvieron. Pues ahí está, amigas y amigos, esta reforma electoral, y que tiene nerviosos a estos delincuentes, en especial pues a los prianistas, a tal grado que Lorenzo Córdoba reapareció para hablar mal de la reforma, como si él fuera la persona idónea, como si tuviera calidad moral, para criticar una reforma electoral de gran calado, cuando sabemos que él pues fue un vendido, un traidor, que se dobló y prácticamente le chupó las patas a los prianistas en su momento para frenar a la transformación. Pero escuchemos lo que dice Lencho Córdoba en su video y su columna con Latinus. Veamos el video. El 2026 es el año en el que Morena intentará nuevamente modificar a su modo y beneficio, mediante el enésimo intento de reforma electoral, las reglas de acceso al poder político. No es la primera vez que se proponen hacerlo, aunque luego de la fraudulenta construcción de una mayoría calificada en el Congreso en el 2024 y la captura política del Poder Judicial que el oficialismo ha conseguido mediante la reforma a la justicia y a la amañada elección de juezas y jueces en el 2025, es muy probable que en esta ocasión sí lo consigan y con ello terminen de desmantelar la democracia constitucional en el país y consoliden la regresión autoritaria que distingue al morenismo como proyecto político. La primera vez que intentaron cambiar las reglas electorales para vulnerar la autonomía del INE, disminuir sus capacidades de vigilancia electoral, reducir las sanciones a las violaciones a las reglas electorales y eliminar a los OPLE fue en 2019. Sin embargo, el rechazo público que entonces produjo esa propuesta de reforma y que propició, entre otras muestras de inconformidad, el hashtag Yo Defiendo al INE,
llevó al morenismo a archivar su iniciativa. Años más tarde, en el 2022, López Obrador, furioso por la autonomía frente al gobierno que el INE ejerció y también frente a los intereses particulares de Morena que pretendía imponer, presentó una propuesta de reforma constitucional conocida como Plan A. Con ella se buscaba elegir popularmente a las consejerías del INE, eliminar las prohibiciones para que los servidores públicos intervengan en las elecciones, pasar el control del padrón electoral al gobierno, desaparecer el servicio profesional electoral y acotar las capacidades de investigación y sanción de irregularidades de la autoridad electoral. Sin embargo, la inesperada respuesta del INE y la sorprendente reacción de la ciudadanía que protestó masivamente en múltiples plazas del país forzaron a los partidos de oposición a posicionarse públicamente y a votar en contra en el Congreso de dicha reforma, provocando así que la misma careciera de los votos necesarios para modificar la Constitución. Ante ello, el oficialismo, deseoso que el infructuoso intento de llevar a puerto el Plan A no fuera leído como un fracaso, de inmediato, en cuestión de horas, presentó y aprobó el así llamado Plan B, sin que lo conocieran y mucho menos hubieran siquiera leído sus propios legisladores. Se trató de una serie de cambios normativos a varias leyes, para los que sí les alcanzaba su mayoría parlamentaria, mediante los que se buscó destazar al INE, reduciendo su personal de carrera en un 85%, desaparecer su estructura desconcentrada, destituir al secretario ejecutivo, darle el control del listado de votantes desde el extranjero a la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como redefinir la propaganda gubernamental para permitir la intervención del gobierno en las elecciones. Aunque los cambios fueron aprobados, la premura del morenismo fue tal que conllevó la violación de múltiples trámites y requisitos parlamentarios, entre ellos la de contar con un mínimo tiempo de lectura, reflexión y discusión para aprobar las nuevas leyes. En esta ocasión, además de las protestas públicas, los cambios tuvieron múltiples impugnaciones jurídicas, lo que produjo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es sabido, anulara dicha reforma por inconstitucional. Eso, a su vez, llevó a López Obrador a cambiar de estrategia y transferir el grueso de sus descalificaciones y ataques ya no al INE, como había ocurrido fundamentalmente hasta entonces, sino contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus integrantes y el entero Poder Judicial. Más tarde, el morenismo insistió con el Plan C en muchos de los puntos contenidos en el fallido Plan A, planteando, además, la desaparición de las diputaciones y senadurías de representación proporcional y de las senadurías de primera minoría, buscando eliminar así los mecanismos institucionales que permiten la representación de los partidos minoritarios en el Congreso. En esa ocasión, lo electoral se dejó al último, en la ambiciosa agenda de cambios constitucionales que se presentaron dentro del Plan C. En efecto, se optó más bien por dinamitar primero a los otros pilares del control del poder. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dice Lenchito Córdoba, y lo vuelvo a repetir, es un traidorzuelo que se siente que tiene calidad moral para darnos a nosotros clases, cuando que estuvo al frente del INE, lo único que hizo fue ponerse de tapete para Claudio X González, para Narquito Moreno, para Alito Moreno. Imagínense ustedes, la verdad es que fue una vergüenza este periodo oscuro de Lorenzo Córdoba. Y eso es lo que les decía, ¿quién no va a estar a favor de la eliminación de los plurinominales si así trabajan y nos cuestan millones de pesos? Veamos el video. Así trabajan los plurinominales que cuestan millones al pueblo. Por esto y más la reforma electoral va. ¿Se les hace justo cómo trabajan estos prianistas? O peor aún, ¿se les hace justo que estén ahí supuestamente representando al pueblo y por debajo de la mesa pidan que haya una intervención extranjera?
Por supuesto que no, así están, miren. Ahorita que Estados Unidos intervino en Venezuela, los prianistas entreguistas y chupapatas rápidamente estuvieron pidiendo que aquí en México también se realizara una intervención extranjera. Y aquí recordamos las palabras del expresidente Adolfo López Mateos, de que solamente un traidor puede entregar a su patria. Veamos el video. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Y con eso, amigas y amigos, los acabó. Porque es la realidad. Solo un traidor a la patria buscaría entregar sus recursos naturales. Solo un traidor a la patria quisiera ver a nuestra nación sometida a un extranjero. Solo un traidor a la patria estaría pidiendo a gritos que se genere una intervención y en la que se pierdan vidas, que se pierdan nuestra soberanía. Y nuestra presidenta ya en una mañanera anterior leyó la carta de López Mateos. Veamos el video. Es ampliamente aceptado que la elección de jueces por voto popular socava la imparcialidad, independencia e integridad judiciales, pilares de un sistema jurídico justo y equitativo. Estoy hablando como hablaban los presidentes de entonces. Incluso en Estados Unidos, donde esto ocurre a nivel estatal y local, pero nunca a nivel federal o en todos los estados, ha sido... Pues ahí está, amigas y amigos, lo que comentó nuestra presidenta. Pero hoy lo vuelvo a repetir, lo más importante es seguir nosotros en la senda. Porque en años futuros que sigamos trabajando e impulsando la transformación. Luisa María Alcalde habló al respecto de la reforma al poder, a la reforma electoral y a los traidores a la patria. Y esto fue lo que comentó. Por aquello de los estrategas extranjeros pagados por la ultraderecha mexicana que aseguran que hay un conflicto entre la relación entre México y Estados Unidos, nada más falso. Hoy por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Trump tuvieron una conversación en donde hablaron sobre los avances en la estrategia de seguridad. En específico se destacó la reducción del 50% en el tráfico de fentanilo, que también, por supuesto, que impacta en la reducción de muertes de ciudadanos estadounidenses que consumen fentanilo. También la presidenta pudo destacar cuál es la posición de México en el tema de Venezuela, siempre respetando nuestros principios constitucionales. Por aquello de los estrategas extranjeros. Pues ahí está, amigas y amigos, y al final ustedes qué opinan, déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y